y prácticamente se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Aquí prácticamente es un consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Timoteo estaba bien instruido porque su abuela dedicó bastante tiempo hablando de la palabra de Dios a él. Pero dicha de paso, se encariñó tanto el apóstol Pablo de Timoteo, que cuando estaba Pablo ya en sus últimos días en la prisión, ¿a quién mandó llamar? A Timoteo. A Pablo le encantaba andar con este joven. Y mis amados y jóvenes que me escuchan, yo pienso que una iglesia sin jóvenes sería una iglesia muerta. Porque nosotros los adultos también necesitamos de los jóvenes también. Y nosotros los adultos aprendemos lecciones preciosas de los jóvenes. En base a lo que mencioné, también el apóstol Pablo miró que quizás podría ser un obstáculo la juventud de Timoteo en la obra que el Señor le había encomendado a él. Y leyendo en el comentario bíblico acerca de Timoteo, dice el comentario bíblico que Timoteo era algo tímido, en cierta forma. Era callado, pero tenía una tremenda inteligencia y también era celoso en gran manera en la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, los psicólogos dicen que las personas tímidas son privilegiadas, porque cuando van a hablar, lo que van a hablar lo meditan antes de hablarlo, porque son personas tímidas y cometen menos errores que las personas que hablan al instante. Así que es un privilegio también. Pero así era Timoteo. Pero mis amados, miramos que su juventud no fue ningún obstáculo para la obra que el Señor tenía para él. También el profeta Jeremías en capítulo 13, versículo 4, quisiera que alguien fuera tan amable de leerlo. Me gusta que la iglesia lea. ¿Quiere leerlo ahí? Jeremías capítulo 13, versículo 4. Nosotros vamos a seguirle. Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Jeremías 4 qué? Jeremías capítulo 13, versículo 4. 3, 4. 3:4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío y Adón de mi juventud. Qué lindo. Gracias. Lindo pasaje bíblico. Joven que me escuchas en estos momentos, hermano y hermana en Cristo Jesús, si hacemos a Cristo nuestro guía, tenga la certeza de que no vamos a tener temor de nada, porque Dios es nuestro piloto y Dios va a estar a nuestro lado a cada momento. En base a lo que dije anteriormente acerca de que nosotros los adultos necesitamos en gran manera de la juventud, es una gran realidad, jóvenes que me escuchan, porque en momentos de emergencia nosotros los adultos, ¿a quién llaman primeramente para que nos ayuden? A los jóvenes. Por ejemplo, ahora que azotó esos ciclones aquí en Estados Unidos, se miraban los jóvenes por doquier ayudando a los adultos para rescatar a las personas que estaban en esos lugares cuando ocurrió ese desastre. Nosotros los adultos necesitamos a los jóvenes por su fuerza, por su vigor tremendo que tienen, por su buen sentido del humor, por el espíritu de sacrificio y la nobleza y la juventud en cada uno de sus jóvenes. En estos momentos tan solemnes, jóvenes que nos escuchan, la iglesia enteramente les quiere decir que los amamos con todo nuestro corazón. En lo que incumbe a un servidor, cada vez que miro a un joven, me lleno de gozo, me lleno de alegría.
Porque recuerdo cuando yo estaba en la iglesia de Rodai, un joven que iba rumbo al suicidio en estos momentos, se llama él Álvaro, pasó por la iglesia allí de Rodai y nos encontrábamos en el servicio de canto, y yo estaba dando la bienvenida en estos momentos, y recuerdo que pasó cerquita de la iglesia y lo llamé, y se allegó un servidor y le di un abrazo, y le dije, ¿por qué no te quedas aquí para que escuche la palabra de Dios? Se quedó en ese momento, y ya después de pasar el tiempo me dijo que ese abrazo que le di y esa bienvenida que le di para honra y gloria del Señor le salvó la vida, porque él iba rumbo al suicidio. En la cita que leyó aquí nuestro hermanito Ángel, dice, porque habéis vencido al enemigo. Quisiera relatarles en breve algo acerca de mi juventud. Mi juventud fue de felicidad y también de tristeza. En mi juventud hubo recuerdos de alegría y también recuerdos de congoja también. ¿Por qué digo de congoja? Porque prácticamente, como lo dije anteriormente, algún tiempo atrás, mi padre fue alcohólico casi toda su vida. Vino a Estados Unidos en 2 ocasiones. Ustedes recuerdan cuando le decían los tiempos de los braceros. Y le fue bien porque trabajó, no se enfermó. Y recuerden que cuando él estaba aquí en este país, yo tenía en aquel entonces apenas 15 años de edad. Ahorita ya tengo 74, ya casi ya. 15 años de edad en ese pueblo de Villa Jiménez, Michoacán. Y recuerdo que le mandé una carta diciéndole que cuando regresara a México me comprara un reloj. Yo lo había mencionado anteriormente y lo menciono de vuelta porque en Guatemala me invitaron a la radiodifusora allí de Jalapa, Guatemala, para presentar un tema, y yo presenté el tema del perdón. Y cuando hablé acerca de ese reloj que le pedí a mi papá, ya cuando terminé ese tema, se llegó una persona y me dijo, una persona quiere hablar contigo y te voy a llevar en mi moto a ese lugar donde está esperando. Y era en base al testimonio que yo di acerca de este reloj. Pues yo le dije a mi papá, cuando llegue a México quiero que me compre un reloj. A la escuela donde yo asistía, a pesar de que había hijos de comerciantes, nadie traía un reloj en aquel entonces. Entonces yo dije, si mi papá me trae ese reloj, voy a ser el primer alumno que va a traer un reloj. Tocábamos en la banda de guerra, Lilia, mi hermana aquí presente, tocaba el tambor, Margarita Orozco el tambor también, y yo tocaba la corneta o el clarín en ese entonces. Entonces mi papá le escribió a mi mamá diciéndole que me dijera que ya tenía consigo el reloj. Me llené de gozo al saber que finalmente iba a traer consigo un reloj. Como unos 2 meses después, nosotros vivíamos en la última casita de ese pueblo, donde prácticamente no pasaba ningún auto. Un día como a las 2 de la mañana escuchamos que un auto se paró frente a la ventana. Serían como a las 2 de la mañana. Mi mamá abrió la ventana y dijo, es un taxi. Y era mi papá el que ya había regresado a México. Recuerdo que bajaron 2 belices y corrí a él, le dije, ¿y mi reloj? Dijo, ahí está dentro el beliz. Mañana en cuanto amanezca, vamos a abrir los belices y te lo voy a dar. Pues yo ya no pude dormir, mis amados. Me levanté y tenía una camisa de manga larga y la remangué de aquí a la mano izquierda y dije, aquí iba a ir mi reloj y voy a sostener el clarín con la mano izquierda para que se mire el reloj y no con la derecha. Y le voy a pasar por el frente a la muchacha que yo estoy tratando de que sea, le digo con respeto de mi esposa, que quiero que sea mi novia. Pues yo no pude dormir ya. Yo me imaginaba mi reloj con los rayos del sol, iba a brillar en ese momento. Pues bien, ya no pude dormir. Llegó la mañana y como a las 6 de la mañana abren el primer beliz y mi reloj venía en el segundo beliz.
dice mi papá, aquí está tu reloj. Y cuando me lo estaba dando, ¿qué creen que pasó? Pasó algo inesperado. Se cayó, se quebró. ¿Y alguien se lo robó? Mis amados, en aquel entonces no había celulares. ¿A qué hora llegó el taxi a ese lugar? 2 de la mañana. Tiene buena memoria. No había celulares. Nadie se daba cuenta en ese pueblito de Villa Jiménez que mi papá había llegado de Estados Unidos. Pues en este momento que mi papá me dijo, aquí está tu reloj, llegó un tío mío y estira la mano y lo toma consigo y le dice a mi papá, te voy a dar un caballo por él. Y se llevó mi reloj y trajo al día siguiente un caballo ciego de un ojo, flaco, y mi reloj se fue. ¿Cómo creen que me fui a la escuela yo con mi mano arremangada y sin reloj? No malinterpreten lo que estoy diciendo. Mi papá ya se encuentra descansando aquí en el cementerio de Vernon, California, esperando la segunda venida de Cristo Jesús, porque él se bautizó también y le perdonamos todo lo que él hizo. Yo, al mencionar esto, jóvenes, es para decirles lo siguiente, de que debe de existir en nosotros el perdón. Debe de existir en nosotros lástima de todas aquellas personas que cometen errores. Mi papá, pues prácticamente, como dije anterior, fue alcohólico y por lo tanto no tenía ningunos principios en su familia y llevaba una vida pues desordenada. Allí en ese pueblo donde nació el servidor, en aquel entonces solamente había 3 televisores en todo el pueblo. Apenas empezaban a llegar los televisores a este lugar. Por lo tanto, jóvenes, durante mi niñez yo no estaba rodeado de muchas tentaciones. No había muchas tentaciones como las que están afrontando los jóvenes en la actualidad. De vez en cuando llegaban a ese pueblito donde nació un servidor compañías de bebidas gaseosas y presentaban ahí en las paredes de los edificios tiras cómicas y se reunía la gente allí y nos íbamos bien emocionados al mirar caricaturas. Eran en silencio, no hablaban, pero nos emocionábamos, íbamos todos contentos de mirar esas tiras cómicas. No tuvimos muchas tentaciones en aquel entonces, pero mis amados, en el año de 1947, aquí en Estados Unidos, sale por primera vez una tira cómica en los periódicos de este país, en el año de 1947. Y se nos dice que unos 5 años después, empezaron a aparecer las revistas cómicas, donde se vendieron solamente en un mes 60 millones de revistas cómicas. ¿Saben que en estas revistas cómicas empezaban a enseñar a los niños cómo robar? Empezaban a los niños a enseñar cómo mentir, cómo violar, cómo realizar un crimen y cómo borrar todas las huellas digitales de un crimen a través de cartoons o caricaturas, para ser más claros. ¿Qué pasó, mis amados, con todo esto? Pasaron a la historia. Se encuentran todos estos cartoons archivados en algún lugar, no sé dónde, pero hoy para la juventud ha aparecido algo más peligrosísimo, como la computadora, que es una espada de 2 filos. Es beneficiosa, pero es una espada de 2 filos si no la usan en la forma correcta.
Vino consigo la internet, los celulares, los videos y la televisión. Y aún más peligroso, que está llegando en diferentes series como novelas, libros, videos y juegos, es nada menos que Harry Potter. ¿Lo pronuncié bien? Peligrosísimo, mis amados. Está influenciando en gran manera, lo ya mencionado, a miles y miles y miles de niños y de jóvenes. ¿Saben ustedes que muchos niños y jóvenes están enviando correos electrónicos al sitio de la internet de Harry Potter? Están mandando lo siguiente. Un niño de solamente 10 años dijo lo siguiente: me gustaría aprender magia. Una niña de solamente de 6 años de edad también mandó en correo electrónico a ese lugar lo siguiente: yo quiero ser una bruja cuando esté más grande. Imagínense ustedes todo esto. En estas series de Harry Potter se puede apreciar la magia en gran manera. Se puede apreciar claves y códigos secretos, escobas volando y el espiritismo por doquier. Así que, mis amados, nuestros jóvenes se encuentran prácticamente rodeados de peligro a cada momento, y nuestro adversario los acecha a cada momento para tratar de hacerlos caer. Repito lo que dije anteriormente, jóvenes aquí presentes, en lo que incumbe a un servidor, yo los amo con todo mi corazón, porque yo también fui joven y pasé por luchas, y tengo la certeza de que ustedes también están afrontando luchas. Pero gracias a Dios que están en el seno de la iglesia, gracias a Dios que nacieron en un hogar cristiano. Y si nosotros amamos a nuestros jóvenes, tenemos que mostrarle nuestro amor a cada momento. Tenemos que orar por ellos a cada momento, amonestarlos con amor, darles nosotros como adultos que somos un buen ejemplo, y acercarlos a Cristo a cada momento y prepararlos para que sean líderes fervorosos en la iglesia. Yo sé que el Señor desde ahorita ya los está usando, pero el Señor tiene algo precioso para cada uno de ellos. Dios bendiga a Brian, Dios bendiga a Ángela, a Anabel, a Andrellita, a Sebastián. Dios bendiga a Cristian. Dios bendiga en gran manera a Alex, a Ángel, a Roberto Bravo, Cristal Bravo, Dios la bendiga, Martín Bravo. Dios bendiga a Alex Viveros, a Ashley, a Gerardo, a Sherry, a Ricky, a Dina y a William, aquí presente. Y si se me olvidó algún joven, que Dios los bendiga también. Tenemos un precioso grupo de jóvenes en esta iglesia y nos llenamos de gozo al mirarlos a cada momento. Si los amamos, tenemos que orar por ellos. Yo aquí puse una lista y estoy orando por ellos a cada momento. ¿Saben por qué? Porque dentro de mí hay tristeza de que mis hijos no estén en la iglesia. Llevan consigo la semilla. Recuerdo esos días felices cuando un servidor y mi esposa nos dirigíamos a la iglesia, ellos con su corbata, con sus trajecitos, mi hija bien arregladita. Ella tocaba el ukulele en la iglesia, mi hijo que Rabén cantaba en la iglesia. Era una tremenda alegría para nosotros. Pero mis amados,
La obra que se debe de realizar en la iglesia es interna y externa. Y yo me enfoqué en gran manera a lo que incumbe a lo externo. Es verdad que gané Biblias por obra misionera. Me gané el primer lugar en la iglesia de Lodi, California, en estudios bíblicos. Pero no dediqué bastante tiempo para mis hijos. Llegaba a la casa del trabajo y tomaba consigo mi beliz y a dar estudios bíblicos. Los días se me hacían cortitos, me iba hasta Stockton a dar estudios bíblicos y a repartir revistas sistemáticamente en los hogares. No quiero decir que repartí en todas las puertas, en algunos lugares sistemáticamente nada más. No quiero ser exagerado. Pero mis amados, no dediqué bastante tiempo para mis hijos. Pero no es caso perdido porque ellos llevan la semilla. Ellos siguen orando. Y yo tengo la certeza que en algún día no muy lejano, ellos van a estar aquí adorando al Señor y esperando su pronta venida juntamente con nosotros. Le dije a Carlitos que le pusiera allá al boletín el nombre del tema y le dije, ponle piedras en mi camino. ¿Por qué decidí yo poner este título al sermón? Porque, joven que me escuchas, nuestro adversario ha puesto todo tipo de piedras en tu camino. Nuestro adversario, Sebastián, ha puesto piedras enormes, piedras pequeñas, para hacerte caer, para hacerte regresar quizás a esos caminos que algunos de ustedes experimentaron, donde había inmoralidad, malos caminos, quizás para alejarte de la iglesia. Vas a mirar estas piedras, pero en estos momentos me voy a limitar a hablar solamente de dos piedras que están en tu camino. La primera piedra que quizás ya has visto o estás rodeando o vas a mirar, quizás sea la pobreza, hablando en lo que incumbe a lo económico. No te dé vergüenza ser hijo de padres humildes y pobres económicamente. Somos ricos en Cristo Jesús. Quizás pobres económicamente, pero si tenemos a Cristo, tenemos todo. Mis amados, yo sí me avergoncé de tener un padre alcohólico. Dios me perdone por estos malos pensamientos, pero yo me afrentaba de mi padre, porque se la pasaba todos los días en la cantina. Y yo le decía a mis amigos que mi padre se llamaba Antonio Rodríguez y no Jesús Ambriz. Porque Antonio Rodríguez tenía un troque allí en Villa Jiménez y mi papá no tenía ni un burro siquiera. Todo derrochaba. Y me daba pena decir que él era mi papá. Antes de que se bautizase, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, yo tenía un amor inexorable para mi papá, lo perdoné. Se bautizó, íbamos juntos con él a la iglesia. Él pudo cambiar su vida en sus últimos días. Pero joven que me escuchas, no tengas pena de lo ya mencionado. Recuerda que las riquezas en muchas ocasiones no es la solución. Tenemos la experiencia del hijo pródigo. Cuando recibió ese dinero que le dio su padre como parte de la herencia, él pensaba que iba a conquistar todo el mundo entero. Él pensaba que tenía el mundo en su control. Y dice la parábola registrada allí en el capítulo 15 de San Lucas, que se fue a una provincia apartada y allí juntó muchos amigos. Y poco a poco o más bien dicho, se fueron deslizando esos talentos a través de sus dedos, viviendo perdidamente en orgías.
Me imagino en cuántos vicios no se metió. Y cuando se le terminó el último talento, también se le fue el último amigo. Y esta es una gran realidad. Cuando yo tocaba en el conjunto musical, tenía buen trabajo, buena vestimenta, buen auto. Me elogiaba la gente, los jóvenes. Por el maldito vicio del alcohol y la droga y la música mundana, perdí mi trabajo. Recuerdo que fuimos a tocar a México. Mi esposa aquí presente, ya presta para dar a luz a una hija que tenemos. La dejé sin ningún hospital. Yo emocionado por el conjunto de música, un contrato que tuvimos en México. Fuimos a ese lugar. Y el dinero que nos pagaron allá en México, tocamos un mes, tocando todos los días. Derroché todo ese dinero en alcohol y en otras cosas. Y cuando regresé aquí a Estados Unidos de vuelta, no me conocían. Todo demacrado, borracheras allá en ese lugar. Y lo más triste, que los que eran mis amigos empezaron a hacer burla de un servidor, porque yo empecé a agarrar ayuda del gobierno aquí en este país porque perdí mi trabajo, y ellos se dieron cuenta y me despreciaban en gran manera. Ya no eran los amigos de antes, eran amigos entre comillas. Y yo en desesperación, mis amados, buscaba ayuda. Pero la ayuda que encontré fue en la palabra de Dios. Mis amigos me voltearon la espalda, pero Cristo nunca me volteó la espalda. Y me levantó. Y les quiero decir, jóvenes, desde lo más profundo de mi corazón, que los años más felices que he pasado son los que he pasado dentro del seno de la iglesia, juntamente con ustedes. Y los insto en estos momentos tan solemnes que nunca vayan a abandonar la iglesia. En la iglesia de Oroday había como 55 jóvenes. En ese tiempo que yo estuve en ese lugar, ¿verdad que anden? Una iglesia que rebosaba de juventud. Dios bendiga la iglesia de Oroday. Pero hubo algunas personas que empezaron a criticarlos, que entraban a la iglesia limpiando el piso con sus pantalones. No los amaban en gran manera, mis amados, algunas personas. Y perdimos una gran cantidad de jóvenes. Los jóvenes es algo precioso en la iglesia. Tenemos que admirarlos por su potencial, por su deseo de crecer espiritualmente. Joven, tú eres amado por nosotros y en gran manera por Cristo Jesús. Así que, en base al hijo pródigo, mis amados, prácticamente la riqueza que tenía era una traba o un obstáculo para que él recapacitase y mirase el privilegio de estar en el hogar. Allí tenía alimento, allí tenía vestimenta, allí tenía protección, pero cuando se encontraba sin alimento y sin trabajo y con gran hambre, empezó a hacer una evaluación de su hogar. Y fue entonces cuando notó el privilegio de estar en el hogar al lado de sus padres. Y fue cuando él regresó a su hogar. Las riquezas o el dinero ayudan, pero si no tenemos control, es peligroso. No quiero hablar mucho de un servidor, pero cuando teníamos el servicio mecánico aquí en Oakland, Banco de América estaba sorprendido de los depósitos que llevábamos a cada día allí en el taller mecánico que teníamos. Una empleada del banco me dijo: están depositando más dinero que algunos comerciantes aquí de Brevard.
como tocamos en el conjunto musical, toda la juventud iba allí a su taller mecánico. Pero ¿qué pasaba? Cerraban en la noche, alcohol en ese lugar, una vida fuera de control. Y para no hacer la historia larga, salimos de ese lugar con los brazos cruzados, sin herramienta y sin dinero. Y le doy gracias a Dios por esto, porque si no hubiera sido así, no estaría con nosotros en estos momentos, no estaría yo con ustedes en estos momentos. Quiero mencionar, en el tiempo que me queda, otra piedra más. Y esta piedra también surge a cada momento, y es la crítica. La crítica. Y para esto se nos dice que había un hombre que sufría de miopía. Y a pesar de que no podía mirar bien, él trabajaba haciendo evaluación de arte en los museos. Una persona que le pagaban para que fuera a hacer la evaluación de las pinturas. Y en esta ocasión, cuando se dedicaba, o más bien dicho, iba rumbo a un museo para llevar a cabo su trabajo, en el camino notó que se habían olvidado sus lentes. Y le dijo a su esposa: no nos devolvamos, vamos a seguir adelante, voy a hacer la evaluación sin lentes. Cuando llegaron a ese lugar, empezó a criticar las pinturas que había allí en ese museo, y se paró allí frente a una pintura que tenía el tamaño de un cuerpo completo, y empezó a criticar primeramente el marco de esa pintura. Dijo: este marco no es adecuado para esa pintura. El hombre que pintaron allí no tiene personalidad. Hubieran escogido a un hombre de personalidad. Su vestimenta no se mira bien, no sabe qué colores usar. Cometieron un gran error al haber pintado a este hombre en ese lugar. Este hombre es muy sucio. Este hombre no debiera estar allí. Es falta de respeto haberlo pintado en dicho lugar. Su esposa lo andaba buscando, había mucha gente, y finalmente lo encontró y le susurró al oído: querido, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que estás frente a un espejo? Te estás hablando a ti mismo, ¿no te da pena? Y él quedó muerto de vergüenza en ese lugar. Se estaba criticando a sí mismo. Vamos a mirar ahí en Romanos capítulo 2 y versículo 1. Romanos 2:1. ¿Quién quiere ser tan amable de leerlo? Por lo cual eres expulsado de hombres que quieran ser, porque lo que buscas a otros te condenan a ti mismo, porque tú que buscas haces lo mismo. El consejo que la palabra nos da a través del apóstol Pablo. Joven, que me escuchas, hermano o hermana, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te critica? ¿Les pagas ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo se sienten ustedes cuando lo critican a usted? ¿Te impacientas? ¿Pierdes el control? ¿Te llenas de ira? Quizás te sea difícil controlar en ese momento tu temperamento. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis también juzgados. Miremos hacia la cruz de Cristo. Cuando ocurra esto, miremos hacia la cruz de Cristo y miremos allí su sangre que está emanando a través de sus mejillas. Y recordemos que
a pesar de que Él es el dueño de todo el universo, del oro y de la plata, cuando Él estuvo aquí, en cierta ocasión dijo: los pajarillos tienen su nido y las zorras sus cavernas, mas el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él no tuvo un hogar, Él no tuvo un carruaje. La vestimenta que Él traía consigo lo quería tanto la gente, lo estimaban de tal manera que le regalaban vestimenta, que confeccionaban para Él. El rey del oro y la plata, y mis amados, fue completamente humilde. Y debemos de seguir su ejemplo de Jesucristo. Dice la sierva del Señor que muchas estrellas que admiramos por su resplandor se van a apagar por culpa del orgullo maldito. Joven, si te critican, no te desanimes. A lo mejor la persona que te criticó no sabe lo que está haciendo. Lo que tienes que hacer es orar por él, para que Dios le ayude y que en algún día no muy lejano Él pueda eliminar todo esto. Podría mencionar más piedras en tu camino, pero ata a tu corazón las ya mencionadas. Y para terminar, quiero decir lo siguiente. Se nos dice que hay un animalito precioso, se parece más o menos como las ardillas, pero es blanco, blanco, blanco este animalito. ¿Y saben cómo se llama? Se llama el arminio. Un animalito precioso, es mamífero este animalito. Y de allí, de su piel, fabrican los abrigos para damas más valiosísimos. Del arminio. ¿Qué creen que hacen los que van a cazar esos animalitos para captarlos y después usar sus pieles para dichos abrigos? ¿Qué creen que hacen para captarlos? ¿Los matan? ¿Los envenenan? ¿O qué hacen? Se nos dice que lo que hacen los cazadores de estos arminios, los guían hacia donde hay pantanos y aguas malolientes. Y cuando estos animalitos llegan a ese lugar, prefieren ser capturados antes que manchar su piel. Joven que me escucha en estos momentos, mantente puro ante el Señor. El Señor tiene grandes cosas para ti. Yo estuve orando bastante por lo que voy a decir en estos momentos. Le voy a pedir a los jóvenes aquí presentes que pasen al frente. No les voy a hacer ninguna pregunta les voy a hacer. Pasen al frente todos los jóvenes aquí en nuestra iglesia. También los que están allí en el sonido. No quiero que se quede ningún joven ahí. Vengan para acá, no les voy a hacer ninguna pregunta. Pónganse aquí al lado de un servidor. Aquí, pónganse aquí, mira, aquí. ¿Cómo creen que está el cielo en sus momentos al mirar este precioso puñado de jóvenes? ¿Cuántos aman en gran manera a sus jóvenes? Y hay muchos que están ausentes en momentos. Sí. Aquí está Carlitos, o se fue para otro lugar. Carlitos, como está enferma su esposita. Muy bien, muy bien. Les quiero decir lo siguiente, jóvenes aquí presentes. Yo los admiro en gran manera. Los admiro cuando están aquí al frente, cuando están atrás también, donde quiera que estén aquí en la iglesia. Porque ustedes, yo solía decir en el pasado, son los futuros dirigentes de la iglesia, pero ya son ustedes, ya son. Porque están trabajando ya en la iglesia, en diferentes ramos de la iglesia. Y es una preciosa bendición para esta iglesia tenerlos aquí con nosotros. Estamos contentos. Vamos a orar en estos momentos por ustedes, ¿está bien? Ok, muy bien. Entonces invito a toda la iglesia a postrarnos de rodillas para elevar una plegaria a ustedes por este precioso puñado de jóvenes. Vamos a postrarnos de rodillas.
amante y bondadoso Padre, he aquí a este preciosísimo puñado de jóvenes. Sabemos, Señor, que por doquiera que ellos van, hay miles de tentaciones. Nuestro adversario les presenta diferentes tipos de ellas, Señor, para hacerlos caer, pero ellos están henchidos del poder del Espíritu Santo. Y te pedimos desde los más profundos de tu corazón en estos momentos que nunca te apartes de ellos. Yo sé que nunca lo